Vamos a meternos este pedazote completo. Muchachones, hoy ando por las calles de Bogotá y como cosa rara vengo con hambre. Es que si algo que tiene Bogotá es la gran variedad de comida callejera, desde las papas rellenas, unas arepitas colombianas, hasta un excelente perro caliente con una inmensa y una gran variedad de salsas que quizás ustedes ni siquiera se imaginan. Y el día de hoy ustedes no me van a acompañar a comer, me van a acompañar a hartar, porque voy a darme una gran tragada que jamás yo me he dado acá en Colombia. Hoy recorreremos las maravillosas y grandísimas calles de Bogotá para ver si encontramos esa comida que le acabo de mencionar, que nos llene la pancita. Vamos a ver si encontramos algo bueno. Ando solito el día de hoy. ¿Será que si encontramos comida rápida, callejera, buena, bonita y bien barata? No lo sé, pero en esta aventura ustedes me van a acompañar a descubrirlo. Pueden ver que ya encontramos el primer puesto de comida y hay algo que me llamó la atención que se llama arepa de huevo. Vamos a pedir una, cuesta tan solo 4.000 pesos colombianos, que al cambio viene siendo $1. A ver, una preguntita, ¿de qué están rellenas estas arepas? Esa tiene carne y huevo. Y huevo. Vale. Carne desmechada y huevo. Pueden ver que es una arepa grande, gruesa, gorda, casi que del tamaño de mi cara. Miren cómo se le ve el pollo, se le ve la carne, se le ve el huevo completico desde este ángulo. Esta arepita de huevo estaba buenísima. Vamos a darle un 7 de 10 y vamos a ver también qué nos sorprende en nuestra próxima parada. Aprovechando que aquí también venden empanadas, le pedí a la gente que trabaja acá con mucha amabilidad que me venden la empanada que más se le venden, a ver con qué nos sorprenden. Amigo, cuéntame, ¿de qué es esta empanada? Carne, maíz y queso. Carne, maíz y queso. Vamos a probarla. Para las personas que son amantes de las empanadas, de la comida callejera, de las cosas grasientas, esto se los recomiendo al 100% porque se ve que me va a llenar súper rápido. Y así como decimos en República Dominicana, vamos a ver qué es lo que es con esta empanada. Lo que me agrada de estos lugares es que cada vez que vas a comprarte algo, automáticamente te empiezan a ofrecer todo tipo de salsa para que te comas tu comidita bien acompañada de algo tan delicioso como la salsa de ajo. Ven cómo se le ve el maicito ahí bien puestecito, con bastante cantidad para que los clientes no se quejen. Esta empanadita que me acabo de comer tiene un precio de 3.800 pesos colombianos. Aquí sacando la cuenta es menos de $1, porque el dólar en este momento está en 4.000 pesos, así que considero que está a un muy buen precio. Por cierto, miren lo bonito que son los billetes colombianos. Son en papel súper resistente y están súper coloridos. Seguimos recorriendo las majestuosas calles de Bogotá. Ya nos comimos una empanada, ya nos comimos una arepa. Vamos a ver qué puesto de comida rápida se nos atraviesa para seguir saciando esta hambre que nunca se acaba. Acabo de encontrar otro puesto de comida rápida y me ofrecieron automáticamente un buñuelo. Básicamente es una bola de masa de maíz con quesito, con sal y vamos a ver a qué sabe. Vamos a probar el buñuelito colombiano. Pues sí, está muy bueno, está sabroso y ni siquiera llega a $1. Cuesta 1.300 pesos colombianos y está bueno, está fresquecito y está caliente. Tengo 3 días acá en Bogotá y me da mucha curiosidad un puesto donde venden como jugo. Y me acaban de decir que se llama Salpicón, que cuesta tan solo 4.000 pesos, equivale a $1, pero este lugar también tiene su historia. El salpicón es típico en Colombia, hecho de frutas tropicales,
como el mango, la papaya, y con una base que puede ser mandarina o con una base que puede ser jugo de alguna de las frutas. Es delicioso. Ahora sí, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a probar el salpicón colombiano, que también me están comentando que es algo emblemático de Colombia, que si alguna vez vienes a Colombia tienes que probarlo, porque es como ir a Venezuela y no comerte una arepa, o viajar a República Dominicana y no comerte una yaroa. Así que para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Un dato interesante que quizás ustedes no sabían es que en Venezuela hacen algo similar a esto, pero le llaman tisana, pero es un poquito más espesa y la fruta la pican un poquito más grande. Pero al ser Venezuela y Colombia países hermanos, no hay problema que compartamos las mismas tradiciones, culturas y el salpicón y la tisana. La voz que escucharon de fondo explicando que era el salpicón era el señor Manuel, el dueño del puesto, que también me comentó que tiene más de 24 años en esa esquina vendiendo bebidas, bebiendo salpicón y bebiendo cierta cantidad de cosas que en este momento ya no está vendiendo. Lamentablemente el señor Manuel no se dejó grabar porque supuestamente le daba un poquito de vergüenza, pero ya que nos tomamos un salpicón, vamos a ver qué vamos a comer en este momento. Acabo de encontrar otro puesto de arepas que al parecer son muy distintas a las que probé hace ratito. Dice arepas típicas de Boyacá. Vamos a probarla, vamos a ver el precio y vamos a ver si realmente vale la pena. ¿Cuánto fue que me dijo que costaba? 2.700. 2.700. Esta arepa tiene un precio de 2.700 pesos colombianos, que tampoco llega al dólar. Así que vamos a probarla y vamos a ver qué tal sabe. Miren que tiene bastante queso por dentro, como con mantequillita. Está tostadita, pero está muy buena. Sinceramente jugué mal esta arepita porque no le tenía nada de fe, pero me cayó la boca, me cerró la jeta y le doy 10 de 10 a esta arepita de Boyacá. Ya probamos la famosa arepa de Boyacá. Vamos a ver qué encontramos en nuestro destino, en nuestro caminar y en nuestro paraíso culinario que estamos grabando el día de hoy. Señores, encontré lo que yo andaba buscando, perro caliente, que yo soy fan de la comida. Y miren todo lo que le van a colocar al perrito de hoy. Gracias. Muchachones, miren este perro caliente que acabo de encontrar, obviamente con su respectivo refresquito. Y como yo siempre les digo, nada mejor que la comida saludable. Vamos a meternos este pedazote completo porque se ve bien bueno. No se los puedo negar, esta vaina está buenísima.
comiera el segundo, pero ustedes saben que yo estoy a dieta y cuido bastante mi alimentación y lo que me meto en la boca. Encontré algo que estaba buscando que se llama la famosa papa rellena. Yo tengo una bella historia con esta comida porque hace 6 años yo vivía acá en Colombia y lamentablemente vivía en condición de calle y la papa rellena era lo único que yo comía. Qué mejor manera que terminar el video comiendo algo que en su momento me hizo muy feliz. Luego de ese gran banquete simplemente me queda despedirme. Bogotá está llena de comida callejera buenísima, llena de cultura, llena de tradiciones y sobre todas las cosas llena de buenos sabores. Y si algún día vienen a Colombia no pueden dejar de probar todo lo que les mostré en este video. Y la pregunta del millón es, de todo lo que probé, ¿cuál ha sido tu plato favorito? Así que coméntalo para estar leyendo sus comentarios. Si les gustó esta aventura en Orlando tragando, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Y mientras subo un nuevo videazo a mi canal, vayan viendo lo que están disponibles acá. Así que con la barriga llena y el corazón contento les digo, bye bye, hasta la próxima.